Caída de la inversión, un frenazo económico bastante marcado, son elementos que explican el recorte de la proyección de crecimiento del Banco Central. Uno de los temas que vamos a conversar con el economista Bernardo Fontaine, hombre clave también en la reforma tributaria, así que vamos a poder echarle algunas preguntas también al respecto. Bernardo, bienvenido a CNN. Muchas gracias, muy buenas noches, Pedro. Partimos de un 4,9% con el que se hizo la proyección del presupuesto para este año, ya vamos en torno al 2% y con cara de seguir bajando. ¿Hasta dónde van a llegar estas cifras? Claro, yo creo que estamos efectivamente raspando el 2% y peleando a ver si logramos eso, un 1,8 por ahí. Y lo más notable en realidad es que lo que ha caído no solo es la inversión, sino que ha caído también el consumo, y las ventas del comercio están creciendo a tasas sustancialmente menores o decreciendo en algunos casos. Y eso a pesar de que tenemos todavía un cuadro de empleo razonable y sueldos que todavía no han bajado y en los meses anteriores venían subiendo. ¿Se podría llegar a un escenario, porque el decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, Manuel Acocina, habló de una probabilidad de una recesión? Felipe Morandé, exministro, exdecano también de Economía de la Chile, también dijo que era una posibilidad. ¿Es realmente posible una recesión o es un escenario demasiado pesimista? Yo creo que si el gobierno no enmienda el rumbo radicalmente, es posible. Ahora, vemos algunas buenas noticias, ¿no es cierto? Vemos que, por un lado, hay 4 fuerzas que están tratando de contener este viento negativo. Una fuerza es el tipo cambio, ¿no es cierto? El hecho de que se haya devaluado el dólar significa un estímulo para las exportaciones y eso va a generar una cierta reactivación en el tiempo. Otro es la baja de la tasa de interés que ha hecho el Banco Central. El tercero es que este aumento del gasto fiscal y esta mayor ejecución del presupuesto, que también debiera ayudar en algo. Y el cuarto es que yo creo que, a diferencia de cómo comenzó este gobierno, en el cual el crecimiento no era un tema y no era una prioridad ni del programa de gobierno ni de la ejecución del programa de gobierno, hoy día parece ser que sí es un tema y la presidenta está recorriendo a Chile hablando de crecimiento económico como una prioridad. Ahora, creo que faltan mucho más cosas para que demos vuelta esta economía que venía creciendo bien hasta el año pasado y que cayó una zanja, así lo veo yo. Ahora, ¿cómo la sacamos ahora? Se hablaba mucho de que aquí había incertidumbre por una reforma tributaria que no se sabía cómo iba a salir y que podía tener efectos contrarios al empleo y al crecimiento. Se llegó a un acuerdo hace un rato largo ya, un protocolo de acuerdo para la reforma tributaria, y se dijo en ese momento, bueno, aquí se acabó la incertidumbre. Pero al parecer no fue así, o no bastó con eso, o no era ese el problema. ¿Por qué no ha vuelto la confianza si es que ya hay un acuerdo en torno a la reforma tributaria hace un rato largo? Porque yo creo que el ambiente, que está muy negativo, se debe a otro tema. Aquí, bueno, obviamente ha habido también un efecto internacional que ha cambiado el viento de la economía internacional y el mundo está creciendo un poco menos y eso ha afectado a todos los países, pero no nos podemos quedar nada más que con eso. Muchas veces eso ha ocurrido y Chile ha seguido creciendo bien. Yo creo que lo que pasó aquí es que hay más que incertidumbre, hay desconfianza, y lo que hay es una desconfianza respecto de la capacidad del gobierno para manejar la economía. ¿Por qué? Porque el gobierno ha mostrado impericia en la administración y en la proposición de sus reformas. Esa impericia viene de que, por ejemplo, la reforma tributaria planteó una reforma, hubo un consenso técnico que demostraba que esa reforma estaba mal hecha, se cambió la reforma. En la reforma educacional vamos para un lado, vamos para otro, hay una especie de lluvia de reformas con bastante improvisación y mucha impulsividad. Yo creo que si el gobierno no ordena las prioridades, establece cuáles son las reformas que se van a hacer y no las piensa bien, esto va a continuar con un ambiente negativo. ¿El ministro de Hacienda, a estas alturas, después de todo lo que ha pasado hoy, es un garante de confianza para los empresarios o es un obstáculo? Bueno, yo no soy quien para hablar de los empresarios. Yo veo que él partió con un error técnico grave en proponer una reforma tributaria que técnicamente no era correcta, y también con un error de manejo de las expectativas y de comunicacional, en el sentido de cerrarse al diálogo, de partir diciendo que la inversión no se iba a afectar, que esto lo iba a pagar nada más que el 1% más rico, que la clase media no le iba a pasar nada, y al cabo de 2 meses estaba diciendo lo contrario, que era indispensable tener un incentivo al ahorro a la inversión, porque la inversión iba a bajar, que la clase media no se iba a afectar tanto, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que efectivamente no ha tenido un buen comienzo como ministro, pero todavía es tiempo de enmendar. Y creo que lo sustancial no es tanto a la gente, sino que efectivamente este gobierno ponga el crecimiento como prioridad, priorice las reformas,
las haga bien. Yo creo que es indispensable hacer reforma en Chile. Hay muchas cosas que funcionan mal, la cancha es dispareja, pero hay que hacerlas bien, con acuerdo, con discusión, con diálogo, con espíritu técnico. Y también hay otras cosas. Yo creo que hay que resolver el tema de energía de una vez por todas, y eso consiste en sacar adelante 2, 3 centrales rápido. Eso cambiaría mucho las expectativas. Para el último trimestre está agendado dentro del organigrama del gobierno que entren las reformas laborales. De hecho, mañana hay una marcha de la CUT precisamente para presionar que esas reformas laborales efectivamente se hagan. ¿Esas reformas laborales ayudan o no ayudan a la confianza del empresariado? Yo creo que por lo que poco que se ha sabido, en general no ayudan. Y no ayudan por una razón muy simple, porque yo creo que otra prioridad que le falta al gobierno es el empleo. La mejor manera de poder solucionar o disminuir la desigualdad hoy es aumentar el empleo y con eso aumentar los salarios. Por supuesto que la educación es indispensable, pero eso nos va a ayudar a superar o disminuir la desigualdad en muchos años más. Y ahí el gobierno nunca ha estado, no es un tema ausente. Y lo que uno oye respecto, lo que uno lee respecto de lo que se supone que viene en la reforma laboral, es una reforma que busca fortalecer un monopolio sindical y busca, por otra parte, eliminar el reemplazo en el caso de huelga. Y esas cosas tienden a favorecer a los que ya están trabajando y a los que ya están sindicalizados, pero no hay una letra aparentemente sobre la enorme cantidad de chilenos que no trabajan. Desde la CUT, por ejemplo, y también desde el Ministerio del Trabajo se dice que Chile está muy por debajo de estándares internacionales en materia de empleo. Por ejemplo, que tenemos una tasa de sindicalización bajísima y la tasa de trabajadores que negocian colectivamente es más baja todavía, y que eso nos pone fuera de los estándares de países con los que nos queremos comparar, como la OCDE. ¿Es un factor a tener en cuenta eso? Yo creo que eso no es demasiado útil de esa comparación. Lo importante es saber si los sueldos están subiendo y si el empleo está subiendo. Al final, si los sueldos suben, y eso no es por obra del sindicato, sino que por obra de la escasez de mano de obra, tanto mejor. Entonces, en definitiva, yo creo que yo soy partidario de que haya sindicatos y que haya sindicatos fuertes. Yo creo que los sindicatos son indispensables en muchas empresas y son un factor muy útil en realidad en las relaciones laborales. Pero creo que no pueden ser monopólicos. Tiene que haber la posibilidad de tener varios sindicatos, tiene que haber la posibilidad de estar o no estar en el sindicato, y tiene que estar la voz del desempleado. Piensa tú que si tú tomas el 40% más pobre, menos de la mitad de esas personas trabajan, y si uno pudiera lograr que esa gente se incorporara al trabajo, por último por hora, porque probablemente no lo pueden hacer porque no pueden dejar su casa 8 horas, eso cambiaría la desigualdad radicalmente. Eso me parece de primera prioridad. Y no sé si eso está contemplado en la reforma tributaria, ojalá lo esté, en la reforma laboral, ojalá lo esté. Usted fue una de las personas relevantes en llegar al acuerdo, al protocolo de la reforma tributaria, que ya pasó con amplísima mayoría del Senado y ahora se está viendo en la Cámara de Diputados. Del proyecto tal como quedó finalmente, entre el protocolo que ustedes negociaron, cómo se convirtió eso en las indicaciones, etcétera, ¿hay algún punto que a usted le parece importante que los diputados cambiaran del proyecto? ¿Algún punto que le parece que quedó mal y que los diputados deberían corregir o no? Mire, yo creo que hay un punto que es que efectivamente en el caso de las pymes, que tienen ciertos regímenes especiales, en particular tienen un sistema mediante el cual si es que ahorran, si es que reinvierten utilidades pueden ahorrar hasta 27 millones de pesos de impuestos. Los requisitos que se le puso fueron demasiado extremos. En concreto, para que una pyme tenga ese beneficio, ella no puede vender más de 2.400 millones de pesos, lo que está bien, pero tampoco puede hacerlo ella consumado con sus socios. O sea que si dos pymes que venden 1.200 millones de pesos se juntan para hacer un tercer negocio, ya esa otra empresa no puede acogerse al régimen de las pymes, porque por definición ya entre los socios y la nueva empresa ya venden más de 2.400 millones de pesos. Entonces eso me parece un poco extremo. Ahora, la lógica de eso, y quienes lo defienden dicen que es precisamente para evitar que grandes empresarios se vayan disfrazando en varias pymes chiquititas, digamos, asocien esas pymes y de esa manera finalmente grandes contribuyentes logren tributar como pymes y por lo tanto pagar menos impuestos de los que deberían. Claro, yo creo que eso es así. O sea, yo creo que esa búsqueda me parece sumamente correcta. Yo creo que una de las cosas buenas que tiene la reforma tributaria, y en eso yo discrepo con muchas opiniones que he oído, es que hay un combate grande a la elusión. Al impuesto interno se le ha entregado un conjunto de armas nuevas que lo vuelven mucho más poderoso, al mismo tiempo que se reconoce el legítimo derecho de los contribuyentes, los que pagan impuestos, para defenderse. Y tiene que haber ciertas normas de focalización, en definitiva, o sea, asegurarse que estamos beneficiando a las pymes y no a un falso pyme. Pero eso está cubierto por otras normas, digamos, desde luego que se le suman las ventas, para los mismos RUT, qué sé yo. Pero yo creo que lo que sí es, por ejemplo, pensemos el caso de los fondos de inversión.
Un fondo de inversión que quiera invertir en pyme y quiere invertir en emprendimientos, por definición va a tener varios negocios. Lo probable es que la suma de ellos sume más de 2.400 millones de pesos de venta, y entonces va a perjudicar a todos. Okay. Hablando precisamente del tema de una de las ideas que es reducir la elusión, que haya una mayor fiscalización, ponerle dientes, como se dijo al Servicio de Impuestos Internos, ¿cómo se entiende que por un lado se diga eso, que se va a hacer duro con esas normas, que impuestos internos ahora sí va a ser mejor la pega, y por otro lado a gente que sacó la plata del país sin pagar nada en impuestos, ahora se le diga traiga la plata de nuevo, no hay ningún problema ni tributario ni legal con lo que usted hizo en su momento y le vamos a cobrar un 8% de impuesto por esa plata? ¿Tiene lógica? Yo creo que no tiene ninguna lógica. Yo creo que la verdad es que eso tiene una lógica práctica, digamos, supongo yo, que podría significar una recaudación adicional. Pero en realidad se está premiando a gente que sacó plata a la mala, digamos, ¿no es cierto? Y no se entiende por qué vamos a darle ahora un beneficio. Yo nunca fui partidario de esa idea la propuso hace muchos años que la viene proponiendo el senador Letelier y finalmente quedó. Perdón, ¿esto se conversó en el protocolo? ¿Fue objeto de la negociación esto del 8%? Porque como que nadie sabía y de repente apareció. ¿Cómo apareció en el protocolo? Efectivamente, esto apareció al final, apareció el último día. ¿Quién lo propuso? Y bueno, apareció porque en el texto que propuso el gobierno. O sea, esto salió del Ministerio de Hacienda, claro. No sale del lado negociador de la Alianza. No, para nada. Nunca nosotros lo planteamos y nunca lo discutimos. Y si lo hubiéramos discutido, lo habríamos rechazado. ¿Y el Ministerio de Hacienda lo incluye el último día? Lo incluyó el último día. Y yo creo que fue parte de las cosas, porque recordemos de que aquí hubo un trabajo técnico previo, que creó el piso, digamos, para hacer una negociación política, pero los últimos días fueron de negociación política del ministro con distintos senadores, donde los técnicos en realidad obviamente no estábamos. Y bueno, y al final esto es un acuerdo político, digamos, y esto yo quiero ser bien claro, esto es un acuerdo de los senadores, de los partidos políticos y del gobierno, que se firmó frente a las cámaras y frente a todo el país en la Comisión de Hacienda. Y entonces me imagino yo que en esa negociación aparecieron varios puntos, entre otros este. Okay. Bernardo Fontaine, gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Buenas noches. Bien, nos despedimos en resumen ejecutivo. Ahora llega Matilde Burgos y a las 10 de la noche CNN Prime. Recuerden además que a las 11 de la noche hoy Cable a Tierra con Mónica Rincón.